Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca Mi corazón no puede latir a menos que le diga que lo haga. ¡Wow! ¿Qué título? ¿Viste? Y es una película del año 2020, casi de 1920. Ajá, Me pegué, pudo haber sido. me pegué un salto ahí. Una película sobre una familia, dos hermanos y una hermana, que viven juntos en una casa. Nos da a entender, ¿no?, de que han perdido a su familia. Y bueno, les vemos en su vida diaria y rápidamente también comprendemos que hay algo bastante siniestro en su relación, dado que el hermano menor, el cual no sale nunca de la casa y solamente está despierto de noche, eh, es eh, apañado por sus hermanos en beber sangre, la cual obtienen de personas usualmente indigentes que asesinan. Así que así arrancamos. Si arrancamos. Es una Y película, sí, perdón, no, no, dale, dale. no, es una película escrita y dirigida por Jonathan Cuartas, como bien decías vos, el 2020, y durante la película en algún momento cantan en karaoke una canción que se llama I Am Controlled by Your Love, que diría, fui controlada por tu amor, Ujú. de la cantante Helen Smith. Y bueno, uno de los versos de esa canción es justamente, como decías vos, mi corazón no late a menos que se lo pidas, y por eso se llama así esta película. Sí, ya arranca, aparece bastante temprano en la película cuando están Sí, cenando y lo escuchan en la tele. definitivamente dura poco el misterio. ¿Viste? Bueno, vamos a cinematografía. Esta película está catalogada como terror y bueno, es entendible los elementos que la llevan a esa categorización dentro de este Oh, género. perdón, quizás yo me equivoque, pero yo hago una separación entre terror y horror. No sé si cabe, pero para mí terror es otra cosa. Esto es horror, que tampoco lo es, ¿no? Pero bueno, como que la categoría en la que encasillan esto es horror. No, yo no hago diferencia. Ok, dale con todo. Eh, es una película dentro, digamos, de estas categorizaciones, terror, horror, como le quieras decir, ¿no? Elementos oscuros, eh, violencia hacia la gente, todas estas cosas, ¿no? Hablamos de la muerte de personas. Eh, yo creo que bueno, tiene un estilo cinematográfico más bien pausado, lento, que nos va llevando de escena en escena, ¿no? No hay lo que sería un ritmo caótico. Sí, para que no te asustes, frena a dibujar un segundo porque estoy Ok. dándole más brillo a la imagen que estoy usando de referencia. Este, como decía, ok, un estilo cinematográfico más bien pausado, más bien tranquilo, que nos va llevando en cada una de las situaciones. Eh, no trabaja, digamos, con grandes revelaciones, sino más bien de a poco vamos entrando eh, en el código de la película. Y inclusive, si bien vemos, por ejemplo, lo que es el asesinato de algunas personas, se hace de una manera como bastante tranquila, ¿no? Una cámara estática que simplemente nos muestra la escena, vemos un Ujú. cadáver, una persona degollada, cómo le sacan la ropa, y nunca hay un frenesí en todo esto, ¿no? Jamás. Sencillamente son las situaciones que se van dando y que, si bien no es la costumbre para esta familia, la peculiaridad de este hermano menor, perdón, también se siente más bien así por ahí en lo psicológico, cuando empezamos a ver el efecto que tiene sobre los diferentes personajes, cuando vemos, ¿no?, cómo tiembla toda su vida a su alrededor. Y me parece que eso también, que es como que agarra y como que ayuda a establecer el peso de las acciones que tienen. En vez de volverse una película caótica en la que por ahí perdemos el control de la vista de lo que está pasando, se fija más detenidamente en todas estas situaciones que atraviesan los personajes y cómo reaccionan a todo esto. Así que en ese sentido fue muy disfrutable. El sonido también me parece que está bien hecho. Trabaja varias veces con esto, ¿no?, de estar escuchando. No me acuerdo el término que vos utilizabas para la música, pero bueno, música dentro de la película, música que escuchan los personajes, ¿no? Diegético. Diegético. Eh, Me parece que está bien logrado, en ningún momento se hace pesado y qué sé yo, inclusive no, porque también, qué sé yo, vemos a los personajes haciendo karaoke y demás. Me parece que está bien logrado,
son buenos elementos de la película, sin terminar de ser maravillas con el sonido, ¿no? Es todo funcional, pero de nuevo también, como te digo, es una película que se toma todas las cosas bastante tranquila, ¿no? Sin ir al espectáculo puro, estamos en una situación más meditada, diría yo, como para ir absorbiendo de a poco cómo atraviesa toda esta familia. Y así me parece que es comparable la cinematografía. Voy a vos. ¿Comparable con qué, perdón? Que la situación que nosotros vamos absorbiendo desde el punto de vista del guión es más pausada, así también se siente la Ah, cinematografía está. y los elementos que usa para contarnos la historia. Entiendo. Sí, 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 voy a estar de acuerdo, sobre todo con una palabra que usaste que es funcional. Me pareció un trabajo muy, pero muy bueno, pero me quedó la sensación de que la película exigía un poquito más para terminar de generar lo que yo entiendo que querían generar. La calidad de la imagen fue impecable en todo momento, a pesar de que la gran mayoría de la historia ocurría adentro de esta casa que estaba toda cerrada y taponada para que no entre el sol. Em, y las pocas veces que salieron de la casa mostraron una hermosa ciudad o barrio a las afueras o pueblito chiquito. Y lindo, lindo, donde la historia estaba muy bien ubicada, porque es un barrio que te daba pie a que vuele la imaginación. Me pareció un gran trabajo de fotografía o de locación, no sé de Ujú. quién, pero me pareció un buen trabajo. No siento que hayan hecho nada especial con las cámaras, ni para dar dinamismo, ni para sumar estética a las escenas, más bien todo lo contrario, y acá vuelvo al punto de partida donde creo que la película exigía más. Sí coincido en esto que decías vos de que todos los momentos que pueden considerarse de clímax, la cámara era más bien lenta, ¿no? Como que no buscaban ningún tipo de pulsación rápida, de éxtasis, de wow, ¿cómo se llama eso? Cuando hay como un jump, que es típico de las películas de terror. El jump es el... Sí, jumpscare le dicen. Bueno, exactamente. Bueno, se notó que no estaban en ningún tipo de momento en esa búsqueda, para nada. Después, no siento que hayan arriesgado en nada, que hayan ambicionado, que hayan innovado o se la hayan jugado. Hicieron lo que sabían, o lo que estudiaron, o lo que vieron, o lo que todos vimos miles de veces. Sí respeto, de nuevo, esta decisión de tomárselo con calma y de sí sola. Siento, y voy a retomar este comentario bastante seguido, que no exprimieron al personaje de Thomas. En este caso lo digo en torno a que ciertas escenas, estas escenas en las que yo hablo de que eran un poco más, que daban pie al salto aterrador, este, Thomas estaba siempre como agazapado o como espiando todo desde un rincón en algún umbral. Entonces yo siento que se pudo haber usado alguna especie de cámara subjetiva desde la vista de Thomas, como para ponernos un poco más en su perspectiva de todo el asunto, que era un poco la que motorizaba todos los cambios. Después, en cambio, al sonido y la música, muy correctos, no noté ningún tipo de falla, tampoco noté ningún tipo de brillo. Me encantó lo que hicieron con el piano que tocaba Thomas junto con su hermana en algún momento. Este, porque aportaba el tono de ese piano, el registro de ese piano, le aportaba todo un clima tenso siempre a cada situación en la que estuve involucrado. Entiendo. Después, otra vez me queda la sensación también en el sonido de que faltó atmósfera por todos lados. No me sentí en el círculo horrible que le tocaba vivir el hermano mayor, ni tampoco a Thomas. Nunca me horroricé, de nuevo, es un género el que no me gusta, pero en este caso no lograron, si es que buscaron eso, horrorizarme. Creo que la búsqueda fue más bien a la de un tono un poco más reflexivo, a que uno pueda apreciar todos los pensamientos que iban ocurriendo, sobre todo en la cabeza de Dwight, pero tampoco siento que desde la cinematografía me hayan acompañado en esta búsqueda. Y esa es la sensación que me queda, así que dale vos con las actuaciones. Muy bien. Bueno, tengo que decir las actuaciones me gustaron, pero también estoy un poco decepcionado de algunos elementos que surgen de las actuaciones porque muchas veces se sentían como, así como dije, de la cinematografía y el ritmo de todo, como pausadas, como contemplativas y demás. No al extremo de pensar que eran personajes sin emociones, como nos ha pasado en varias películas, sobre todo en ciertas películas argentinas que pareciera como gustarles ese efecto. Bueno, acá tengo que decir que me parece que habíamos varios elementos de los personajes, ¿no? El personaje de Thomas claramente está muy preocupado por todo lo que le pasa y por su necesidad de socializar, por su necesidad de salir, ¿no? De este encierro en el que lo pone su familia y su situación particular. Este,
creo que se notó también, ¿no? Todo lo que lo quejaba a Dwight, los problemas que tenía en cuanto a, bueno, justamente lo que tenían que hacer para que su hermano se pueda alimentar y que algo que, bueno, no lo tomaban como una enfermedad, pero claramente beber sangre, vivir solamente de noche, huir del sol, no, había más ahí y bueno, no, le estaba generando un peso a Dwight y eso estuvo bien interpretado para mi gusto. O sea, no me parece que haya habido, digamos, que se hayan perdido oportunidades con los personajes en el sentido de las cosas que vimos expresarles. Hicieron un buen trabajo. Hay un gato llorando por acá. Más de acuerdo con tu gato que con vos. Adelante, gato. Por ahí la hermana mayor no es la que parece más reservada, pero también es una persona que la vemos con lo que pareciera ser varios problemas para sociabilizar, para entablar relaciones, para llegar digamos, a relacionarse con otra gente y salir, ¿no?, de lo que es el círculo familiar. Así que nada, me parece que hubo buenos trabajos, fueron más bien sutiles, no fueron exigidos, pero no significa que no hayan estado, digamos, expresando ciertos elementos de los personajes que, bueno, estaban atravesando situaciones bastante complejas. Además, no vimos en el desenlace todo el dolor que les causaba y demás, cómo se sintieron respecto de todo esto. Así que estuvo, para mí gusto, estuvo bien. Voy a vos. Bien, ok. Sí. Yo creo que las actuaciones estuvieron impecables, como todo acá. Impecable y a la vez insuficiente. Al igual que lo dije en cinematografía, me parece que estamos en la misma. No entiendo muy bien cómo funciona esto que vengo sosteniendo, pero esto de que es impecable, porque lo es, no tiene fallas por ningún lado, pero a la vez no me termina de cerrar. A ver, vamos a hacer una especie de podio, donde a la primera que pongo, Ingrid Schramm, que fue la que interpretó a Jessie, la hermana de estos tres, la hermana de Thomas, por lo que me encantó su trabajo. Habló muy poco y sin embargo yo entendía absolutamente cada estado de ánimo que iba ocultando o que iba atravesando. Realmente pienso que si los otros actores hubieran estado a la altura de ella, esto hubiera sido una película, en mi opinión, mucho más profunda. Y lo digo aclarando que me gustaron mucho las otras actuaciones también. Abajo de ella yo lo pongo a Jesse. Perdón. Abajo de Jesse yo lo pongo a Thomas, que el actor es Owen Campbell. Yo siento que cumplió muy correctamente el papel que le tocó, pero creo que le faltó un toque de chispa, de magia si querés, o de talento, no sé cómo decirle, para darle a su personaje una dosis de tridimensionalidad. Porque yo no terminé de entender la condición de Thomas. Y no es que estoy pidiendo un médico que venga y me lo explique mirando a cámara, pero creo que él pudo, sin hablar, sin haber dicho absolutamente nada, con gestos y con un par de posturas, como hizo su hermana, Jessie, pudo hacer con algunos detalles, como decía, mucho más para que yo pudiera entender mejor y mejor qué le estaba pasando a ese personaje. Y por último, en esta trilogía, en esta triada, lo pongo a Patrick Fugit, que interpretó a Dwight, el hermano mayor de Thomas, que como Thomas creo que cumplió muy correctamente con lo que pero que le faltó ese golpe de talento. No siento que se haya llevado del todo bien con el protagonismo principal que tuvo el personaje sobre el final, cuando es el último que queda en la historia, ¿no? Con todo el peso de la escena sobre sí, no siento que haya terminado de llevarse bien con esa carga. Y él es, de alguna manera, el que le da el carácter de acción a toda la película. Y de nuevo, no siento que se haya bancado todo este peso sobre él. Me hizo acordar al protagonista de MD Man, ¿te acordás? Este detective. Sí. De que era, o parecía ser un personaje más bien de o de otro registro, puesto acá como para ser un personaje profundo y no me terminé yo de creer ese registro nuevo. Y vamos con el guión. Bueno, yo la verdad que estoy muy en desacuerdo en lo que decís, porque varias veces vemos los dolores y quejas de Dwight en escena y cómo se va manejando ante todo esto y el peso de las cosas que le pide la hermana, ¿no? Estos sacrificios que tiene que hacer y el dolor que siente ante saber que la persona que a él le gustaba muere a manos de su hermana. También, ¿no?, a Thomas, justamente Thomas es un chico que sobre todo lo quejaba la soledad, que estaba intentando, ¿no?, esforzarse por sobrevivir a su enfermedad, a su condición, y en el medio
mentir. Bueno, este dibujo, vos sabés que no me gusta nada, así que pum, desaparece. Chao dibujo, pasamos a otro. No se puede triunfar en todo, te digo. Sí se puede. No se puede. Me parece que también no vamos viendo los elementos de conexión, los elementos de simpleza, de compañía que hay entre ellos. Y me parece que están bien logradas esas conexiones que van generando. Thomas entra dentro del simplismo, pero también, ¿no? Porque parece que es como ser un personaje, digamos, que tiene una socialización entrecortada, que tiene problemas para, digamos, representar su edad, ¿no? Como que ha crecido ante la infantilización de sus hermanos, y eso es lo que se nota en cómo se comporta y cómo expresa las cosas que quiere. No está acostumbrado a la autonomía, así que me parece que de ahí surgen las interpretaciones de los actores. Pero bueno, diciendo esto, vamos a guión. Es un guión, a mi parecer, que no viene, ¿no?, con las cosas. Si bien, como que las situaciones se entienden bastante, por así decirlo, de frente, ¿no? De primera. Viene y te dice, che, mira, acá esta familia está matando gente, ¿no? Y este pibe bebe sangre, ¿no? Como que arranca con estos elementos en el fondo. Agarra y dice, bueno, vamos a partir de acá. Esto es lo que pasa en esta historia de terror, en esta historia de asesinatos, en esta historia de, por así decirlo, apañar a un monstruo, ¿no? Cuidarlo a pesar de todo. Y en el medio te va desenvolviendo, ¿no?, las situaciones, lo que representa justamente para esta familia es el peso de este monstruo que conllevan, ¿no? Este monstruo que alimentan y el monstruo que se convierten ellos mismos al estar permitiendo toda esta situación, ¿no? O sea, hasta qué punto van a ocultar todo y hasta qué punto van a asesinar y a controlarse a sí mismos. Jesse mata a una prostituta y la mata porque su hermano necesitaba comer, pero también la mata porque es la persona con la que su hermano quería escaparse y con la persona por la cual su hermano le mentía dónde iba y a dónde dejaba de ir, ¿no? O sea, elementos para que pueden terminar de separar esta familia que ella está haciendo tanto esfuerzo por mantener. Entonces la película va de a poco construyendo a todos estos personajes, viendo las cosas que le aquejan y las cosas que están dispuestos a hacer, cuando en el medio van trastabillando y encontrando de nuevo su humanidad, descubriendo, ¿no?, que el dolor que a veces causan. Dwight es el primero obviamente en fallar. Thomas es un pibe que está claramente muy traumado por lo que le pasa, por el dolor que siente, por estar consumiendo sangre humana como lo hace, pero también preso de sus propios instintos, ¿no? Preso, ¿no?, de ser la persona que es, con las debilidades que tiene y sin encontrar otra manera, porque tu familia tampoco lo fomenta. Su familia, digamos, hasta donde nosotros lo vemos, simplemente existen dentro de esta realidad de tenemos que matar para que nuestro hermano sobreviva. No, hasta donde sabemos no han encontrado, no han buscado otra solución que no lleve a, por ejemplo, la muerte de tantas personas, ¿no? Y que inclusive no vemos que quiénes son las primeras personas en sufrir, aquellas que están vulnerables, aquellas que no van a ser necesitadas por la sociedad. Y me parece que dentro de esta idea que se va construyendo en la historia, no es obviamente más allá de, bueno, nuestro hermano es un vampiro, no es solamente este elemento y ya, no es esto y no existe ningún otro análisis. Para mí la película agarra y te pone en cuestión, ¿no?, qué son las cosas que uno hace por familia, qué representa el amor filial o el amor por la persona que tenés cerca, y qué haces cuando las personas que están cerca tuyas son un monstruo. ¿Qué haces cuando la persona que vos defendés, ¿no?, la persona que amás, es una persona de mierda? ¿Qué estás dispuesto a hacer para preservar, ¿no?, ese vínculo que vos tenés, y qué precios vas a pagar? ¿A qué personas vas a poner en peligro para sostener esta relación que a vos tanto te importa? Y que bueno, me parece que son elementos que surgen, ¿no?, como decía, con más sutileza en lo que es en lo que es toda la historia en general, porque si bien vemos, ¿no?, esta falta de autonomía de Thomas y vamos viendo, ¿no?, que como Jesse controla todo, realmente Thomas es, digamos, como un elemento secundario en todo. Es la razón, es el foco de por qué pasan las cosas, pero no es el protagonista. Vos bien lo dijiste, ¿no? Dwight suele estar ahí, Dwight es el primero en enflaquecer, el primero en darse cuenta, ¿no?, de los precios que están pagando, de lo que están haciendo, ¿no?, que es una matanza simplemente para que su hermano
pueda estar bien, e inclusive es como que Thomas participa, ¿no? Dentro, a través de su infantilización también es como que decide no saber de dónde proviene la sangre, hasta que finalmente los ve a ellos, o a Dwight cuando están luchando contra este indigente que capturaron, Eduardo, ¿no? Y que era lo que ya se imaginaba, pero es la primera vez que lo vemos, y después, ¿no? Cuando él mismo sucumbe ante su hambre y termina bebiendo del cuerpo recientemente muerto de su hermana, y esta situación lo deja traumado y horrorizado, y finalmente no es Thomas el mismo que dice, bueno, dejan la ventana abierta porque sabemos que es un vampiro y la luz del sol lo va a matar, ¿no? El monstruo decide morir, el monstruo no tiene, una vez que se enfrenta a las repercusiones de sus actos o necesidades o aquello que han hecho los demás para mantenerle a salvo, se entrega a la muerte. Y bueno, me parece eso, que contamos con elementos bastante interesantes dentro de lo que es el análisis de estos personajes y por qué hacen las cosas que hacen, yendo de una manera, como había mencionado, me gusta decir que esta película es una película pausada, que va por momentos, ¿no? Le van cayendo las fichas, va poniendo en juego todos estos elementos que hablan de las relaciones, ¿no? Entre los miembros de la familia, entre la gente a su alrededor, que termina sufriendo, ¿no? Estas necesidades letales que tienen de mantenerse unidas, y que en el medio, ¿no? Lo que sería el arquetipo de la historia de terror es más bien pausado, ¿no? Porque también es esto, ¿no? Como te muestra la violencia utiliza mucho la pasión. Los elementos de terror en esta película son elementos sutiles, son elementos que están, son elementos que te muestran a simple luz, ¿no? Pero aún así son elementos que funcionan dentro de qué es la familia de ellos, cómo son ellos, cómo se relacionan ellos, ¿no? Entonces son el precio que ellos pagan, pero no son, digamos, el acto criminal. Obviamente nos horroriza, nos muestra, ¿no? Que son cómo están perdiendo la humanidad simplemente para mantener este vínculo, este amor que tienen como hermanos, y bueno, y en el medio se pierden a sí mismos y se destruyen a sí mismos porque bueno, ya llega un punto en que ya pierden el control totalmente. Entonces es una mirada más sutil a todos estos precios, a los motivos que suele haber en algunas historias de vampiros o de monstruos en particular, ¿no? Justamente los precios que estamos dispuestos a pagar por mantener quién somos o subsistir a toda costa, o cómo la sociedad nos va dejando de lado con todas estas características que son completamente ajenas a la humanidad promedio que solemos ver, ¿no? Hay un montón de cosas que se pueden hablar cuando estamos hablando de terror y la manera en la que nos muestra diferentes aspectos de la sociedad, así como vos lo mencionabas, ¿no? En lo de Amusement Park, no te convencía el guión, pero no te dejaba impactado la manera en que te muestra todas estas cosas. Bueno, me parece que sin llegar a ser una película excelente, la vi bastante recomendada por todos lados y demás, me parece que está buena. Me parece que Mi corazón no puede latir tiene buenos o interesantes análisis que no son directos, otra cosa que me hace que me guste muchísimo más que Amusement Park. De nuevo, la sutileza en los elementos, eso es lo que siempre voy a apreciar en las mejores películas de terror. Entonces te pone en una situación bastante interesante a la hora de analizar qué es lo que te está mostrando, de qué te está queriendo hablar, cómo pone en jaque a los personajes, ¿no? O sea, las cosas, eso, cómo vemos cómo van llegando al límite. Y la pregunta sería, vos qué harías en esa misma situación, ¿dónde está tu límite? ¿No? Y cómo lidiamos con esos monstruos que tenemos en la vida real. Así que bueno, eso fue el guión para mí. Bien, me parece maravillosa tu lectura. Solamente le voy a poner un pero, no a tu lectura, sino al ángulo que escogió la película en usar. Porque, si bien vos tenés razón que habla de toda esta caída en cuánto estás dispuesto a resignar, o a cuánto estás dispuesto a caer con tal de sostener con vida una situación. Mi problema es que la película ya empezó con toda la caída iniciada. Y la caída me refiero a que ya los hermanos de Thomas ya estaban matando gente cuando empezó la película. Ujú. Para la película. Y Dwight, el hermano Dwight, ya estaba en duda, ¿no? Ya estaba dudando de sus actos cuando empezó la película. Entonces ni siquiera es que vimos el momento en el que capaz que me estoy yendo a la mierda. Entonces ahí es donde yo le pongo un pero a lo que me mostró la película. A mí el guión me gustó mucho. Me parece mucho más serio de lo que yo esperaba cuando vi de qué se trataba y cuando vi que era de horror.
Ujú. Me encontré con muchísimo más de lo que yo vine. Este, o sea, yo esperaba algo más emocional que argumentativo y fue iba reflexiva, lenta, como decís vos, sutil. Y no me esperaba eso, así que fue muy agradable. Me pareció muy inteligente la manera de contarnos todo a cuentagotas o directamente sin contárnoslo, sino dejando que lo veamos por nosotros mismos de alguna manera. Me gustó que nunca supimos qué tenía Thomas, más allá de las consecuencias, por ejemplo, esto de verlo con la necesidad de beber sangre o de no exponerse al sol, porque la única vez que sacó su mano para revolear un avioncito lo vimos quemado, o sea, con eso nos dan a entender a cuentagotas que había algo pasándole a él. Ujú. También me llamó mucho la atención ver a Thomas tan humano, porque estamos hablando de alguien que necesitaba beber sangre, incluso la de su hermana, y verlo tan humano, tan sensible, con esta tan real de conversar con gente. Me pareció muy fácil de empatizar con este chico. Y está muy bueno que Thomas no sea un bicho chupasangre y volador, sino, como digo, un chico con necesidades totalmente básicas, como conversar con alguien que no sea familiar suyo, que desobedece, porque también está pasando por una especie de adolescencia, que desobedece o pone en duda lo que le dicen sus hermanos, sus normas, eh, haciendo esto de tirar el avioncito de papel hacia el grupo de chicos con el que él fantasea con empezar a juntarse. Y ese solo acto alcanzó para, al mismo tiempo, mostrarnos las quemaduras en la piel que le produce todo esto. Entonces, lo que termino de sentir es que no hubo una inspección mucho más profunda de sus búsquedas. Hablo de las de Thomas. Sus pensamientos, sus problemas, al contrario, creo que fue todo eh, que lo usaron como una especie de motorizador para que le pase lo que le pasa a Jessie, su hermana, y para que le pase lo que le sucede a Dwight, su hermano. Ujú. Quizás se limitaron a ponernos este punto de partida para que el análisis más detenido lo hagamos nosotros, los espectadores. Pero siento que para hacer una película de horror no hubo estímulos de horror, porque para mí no los hubo y aplaudo que no los haya habido. Y para hacer una película reflexiva me faltaron minutos, tipo Ghost Story. ¿Te acordás de aquella película donde había personajes que se sentaban 3 minutos, 4 minutos en el piso en silencio pensando y uno prácticamente podía pensar a la par de ellos y podía entender lo que ellos estaban pensando? Acá me faltó un poquito eso. Y en esta línea, la otra vena donde se puede considerar una especie de espacio de reflexión fue cuando Dwight abrió la ventana, lo que decías vos, para que el monstruo de Thomas muera. Ujú. Y da a entender que la parte que nosotros vimos, o sea, cuando la cámara que nosotros vimos captó a Dwight abriendo la ventana, el acto ya estuvo decidido, o ya estuvo charlado, y esa parte no la vimos. Entonces, vimos a Dwight ya decidido, con la decisión ya procesada y ya tomada, abriendo la ventana y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, no sé si decir que lo sentí apurado por la película, porque al contrario, me pareció que fue bastante reflexivo, bastante lento, pero sí que primero se veía venir la decisión, porque a Dwight a lo largo de toda la película lo vimos preparándose, evolucionando para tornar hacia eso, o se escapaba, o bueno, yo no me esperé que lo matara, pero sí que se escape, que los deje. Ujú. Y por eso hablo de que la decisión final quizás fue, no la vimos, o no la sentimos, yo por lo menos no la capté en los actores, no la capté en tiempo en pantalla. Después nos podemos poner a pensar qué habrá sentido él, qué lo habrá obligado, qué le habrá dicho Thomas, pero no lo vimos. O sea, la película no se tomó ese tiempo, y es una película que se tomó todos los tiempos del mundo para hacer todo lo que hicieron. Este, También, a ver. No, lo que decía antes de que, respondiéndote a vos, yo siento que la decisión de Dwight ya medio que estaba eh, a medio tomar o ya casi tomada cuando empezamos a ver la película. Entonces me cuesta hablar de una evolución. Ok, eh, entiendo. y ese fue mi guión. Yo no estoy de acuerdo con esto último porque me parece que en realidad lo que vemos ahí en esas escenas es la dualidad de lo que piensa Dai. Él prefiere, antes que enfrentarse a la muerte de su hermano, prefiere como desembarazarse de la situación, alejarse y que sea lo que sea, ¿no? Que el hermano haga lo que tenga que hacer o, bueno, que se termine muriendo de hambre, ¿no? Y que cuando termina volviendo, inclusive no siento que vuelva para matarlo, sino que vuelve porque no le daba el corazón de dejarlo así solo como a su suerte. Y que bueno, es justamente el pedido de su hermano lo que lo empuja a hacerlo esto.
por ahí sí, ¿no? Lo que él ya tenía en mente, algo que él ya buscaba o ya pretendía hacer, pero que de nuevo no tampoco es que había ido con esas intenciones. Sí, entiendo que lo que decís, que la escena haya sido tan breve, me hubiese gustado ver un poquito más de emociones en ese sentido, pero tampoco lo dejo de entender. O sea, a mí sí me parece que lo comunicaron bien, pero de todas maneras sí puedo entender que se beneficiaría la película de que hayan expandido esos últimos momentos entre ellos, porque además vimos pocas interacciones. Ujú. No, o sea, como Jesse pasó más tiempo con Thomas que Dwight, entonces sí, hubiese Sí. estado bueno encontrar otra cosa ahí. También me quedó la sensación de que el amor de Dwight, si bien hubo un amor, había los momentos que compartían Dwight y Thomas eran lindos, se los veían muy hermanados, justamente, pero yo creo que a Thomas perdón, a Dwight lo que más le terminaba pesando era la decisión tan marcada Sí, de sí, seguir adelante y de hacer todo, más, o sea, más para no confrontar con ella por el definitivamente. amor que le tenía a Dwight, que lo tenía, Ujú. porque lo tenía, pero me parece que era más un miedo a planteárselo a la hermana. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, definitivamente en varios momentos de la película se lo ve, ¿no? Con miedo a enfrentarla y demás, y inclusive no, como que no termina de quejarse cuando mata a la persona que él ama. O Ujú. a la persona con la que le gustaría compartir. No sabemos si realmente la ama, pero era la mina con la que quería escaparse y todo esto, no salir de esta vida tan terrible que llevaban. Entonces sí, definitivamente estaba eso, ¿no? El control que ella ejercía sobre toda la familia. No era una dinámica bastante terrible en muchos sentidos, ¿no? Las cosas que estaban dispuestas a hacer, pero también el control que había para mantener este círculo que contenía tantos secretos y que, digamos, todo se mantuviese al alcance de ella. Bien, Y sí. mi puntaje va a ser un 7. Mira vos, un 7. El mío va a ser un 6.6. Mira vos, Es una película que me sorprendió para muy bien. me alegro que así sea. ¿Querés pasearnos por los dibujos mientras te cuento? Este es el único dibujo porque el otro lo tiré a la Ah, mierda. claro, cierto, ese es el único dibujo. Y te cuento que para la próxima cambié de opinión Ok. porque es un documental sobre una película y no me imaginé la parte de actuaciones en cuanto a entrevistas y eso, no, no sé. Ya lo vamos a ver más adelante porque lo quiero ver y dudo que lo vea por fuera Estás hablando del del, corazón de la del... oscuridad. Estoy hablando del corazón en las tinieblas. Pero para la próxima semana lo que vamos a ver son dos películas argentinas. Una es La Chancha, La puta madre. Dale. suerte consiguiéndola. Nah, La Chancha te voy a decir dónde se puede ver, Le voy legalmente, a por ir a mi supuesto. videoclub local, acá del Exactamente. barrio, y le voy a alquilar el cassette. Así es, muy agradecidos todos. Y la otra se llama Los Sonámbulos, que con esa sí tengo un poquito más de dificultades. Y si no llegamos a conseguir legalmente Los Sonámbulos, Como siempre. ahí sí vamos a ir a Corazones en Tinieblas. Ok, bueno. Pero primero vamos a buscar Los Sonámbulos en todas las redes legales de películas. Mercado Libre, comprarme una copia del DVD. Sí, sí, sí. Pásame el link, por favor, si lo encontrás. Así Sí, sí, compramos sí, dos copias. yo siempre te paso el link. Te puedes Y comprar todas las copias que quieras. gracias, Eke. Muy No, por amable. favor. Y bueno, esto ha sido todo. Esto ha sido todo por esta semana. Como Estén siempre, atentos a lo que viene. un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima.